FinTech on the Rocks, un podcast sobre cómo el dinero y la tecnología moldean la experiencia humana, con la conducción de Juan Pivocardi, la participación de Juanjo Piano y Augusto Ardiles y la producción general de Joaquín Tagle. Bienvenidos a la segunda temporada de FinTech on the Rocks. Hoy vamos a hablar de pagos digitales y explicar cuál es el impacto de esta revolución en la vida cotidiana. Augusto, ¿qué historia nos trajiste hoy? Estoy con la retórica, Juanpi. Bueno, primero, buenos días, buenas tardes, dependiendo de cuando estén escuchando nuestros oyentes. Estoy con la retórica porque viste que el 20 de abril de este año se cayó el cohete Starship, que lanzó Elon Musk. Y esta historia tiene que ver con SpaceX y con Tesla. ¿Te suena? Me suena, pero estamos en un podcast de FinTech, así que no sé por dónde va. Y poco que ver con pagos digitales, ¿viste? Pero bueno, la historia comienza así. Es de una compañía llamada PayPal que al principio en realidad no quería hacer pagos. Solamente quería encontrar formas seguras de mover dinero. Y encontró esto utilizando un sistema muy parecido al envío y la recepción de emails. Empezó a procesar grandes transacciones bajo la lógica B2B, bien digamos business to business. Y ya estaba dando vuelta en ese entonces una persona llamada Elon Musk por Silicon Valley, incursionando en las industrias tecnológicas, que empezó a ver el potencial que esto tenía, al punto de que le hace una oferta a Thiel, que era el primer dueño de PayPal, quien lo había fundado en su entonces, para comprarle la compañía y funcionarla con X.com, que era una de las primeras compañías que tenía Elon. Dicen que Elon es un tipo de personalidad fuerte, entonces cuando le hace la oferta y inyecta gran parte del capital, se pone como CEO, ¿no? Se autodenomina como CEO, o algo parecido también a lo que hizo ahora con Twitter, por ejemplo. Ahora, la verdad es que Elon no entendía mucho el negocio, tenía buena visión, pero no terminaba de entender para dónde iba este mundo de los pagos. Así que, al igual que en Twitter, que fue desplazado de CEO, o que va a ser desplazado ahora de CEO después de unos meses, también sucedió esto en PayPal. Fue reemplazado por Thiel, que nuevamente volvió a ser CEO. Pero Musk, que ante todo es un gran visionario o un estadista, un líder profeta, como le gustaría decir a Kissinger, y estas cualidades que tienen que tener las personas que emprenden, como nos contaba Alex en uno de los capítulos anteriores, vio que eBay, que era una de las principales compañías de compra y venta en la web, en internet, en los e-commerce, todo el clearing al final del día o en el momento en el cual cortaba diariamente las operaciones lo hacía de forma manual. Así que si querés, el primer upgrade que le ofreció PayPal, ya con Thiel de vuelta como CEO, pero con la visión de Elon Musk, fue agilizar todo esto gracias a internet y gracias al procesamiento electrónico de todo este clearing. Literalmente decían, imagínense una mesa enorme donde estaban neteando en papeles y con cheques y de una forma muy rudimentaria todas las transacciones que se hacían hasta ese entonces. Estamos hablando del año 1999, 2000, no hace tanto, no era la prehistoria. Empieza a funcionar tan bien esta alianza entonces, que en el 2002 eBay le ofrece a Thiel y a Elon Musk comprarles PayPal por $1.500 millones. No tiene que ver con cómo sigue nuestra historia, pero bueno, con este dinero es con el que luego Elon Musk compra Tesla, invierte también en SpaceX y en las compañías, digamos, por lo cual lo conocemos a él en la actualidad. Y siguiendo con PayPal, siguió creciendo en su negocio, principalmente bajo la lógica de procesar los pagos por internet. Y al igual que quizás le pasó a Michael Burry al momento de distinguir el problema de las hipotecas subprime demasiado temprano, PayPal tuvo una idea muy buena demasiado temprano. En el 2011 quiso ya sacar el pago por QR o por escaneo directamente para comercios en tienda. Y realmente no tuvo los revenue y la aceptación en los usuarios que se esperaba. Pero la idea no fue errada, porque Amazon lo intentó sacar en el 2018, y mejor dicho, lo sacó en el 2018 y tuvo una gran recepción y una gran aceptación en todo el público. Mercado Pago, sin ir más lejos, en la Argentina
fue pionero también en todo lo que son estos pagos digitales en el 16-17 y hoy por hoy ha crecido y ganado una gran cuota de mercado. Sin embargo, PayPal ha seguido reinventándose y desde el 2015, pese a este tropiezo del año 2012, continuó con una serie de compras y adquisiciones de empresas a nivel internacional en las que sigue ramificando sus negocios. Compró Zoom, que es una empresa que se dedica a transferencias internacionales, y Seattle, que se dedica a ser una proveedora de soluciones para pagos físicos en Europa, físicos, como están escuchando, está haciendo de puente, y Honey, una compañía que se ocupa de lo que son cupones y vouchers y del neteo de este tipo de instrumentos. Y lo más importante, desde el 2001 está integrando de alguna manera o buscando integrar las compras de Bitcoin, Ethereum a través de redes como Lighton y mismo incluso la red Ether para agilizarlo. ¿A qué voy con esto? Algo que nació como simplemente una forma de netear operaciones y que se hacía de una forma muy rudimentaria a través del envío y la recepción de mail, fue avanzando hasta convertirse en, no sé si una de las principales hoy por hoy, pero sí las más icónicas empresas de pagos a través de internet y incluso del celular. Y todo esto, Juanpi, obviamente me trae el disparador de ¿hacia dónde se van a seguir expandiendo estas compañías? Arrancaron enviando y recibiendo mails y hoy por hoy, como dijimos, ya están pensando en comprar Ethereum, Bitcoin, en integrar y ser puente en esto. ¿Hacia dónde va a ir la industria del pago digital? Para responder esta pregunta, nada mejor que una persona que está liderando en Argentina y Uruguay una de las empresas más innovadoras de pago a nivel global. Valeria Rodríguez, directora de Lyra, gracias por estar acá. Gracias a ustedes por la invitación. Hola chicos, hola oyentes, ¿cómo va? Bueno, un gusto poder compartir esta temática con ustedes. Y bueno, esa es un poco la primera pregunta, es ¿hacia dónde van los pagos? ¿Qué hay en el futuro de los pagos digitales que hoy no sea tan habitual? Que en el futuro que va a ser absolutamente todo digital y sin contacto, me encanta pensarlo así, que hacia ese lado vamos. Y ahí te hago una pregunta, cuando hablamos de compañías de pagos tenemos diferentes nombres, roles, y a veces nos pasa también conversando con la audiencia que se confunden qué hace cada uno, ¿no? ¿Qué hace particularmente Lyra y qué los diferencia de empresas como PayPal, como Mercado Pago, como los adquirentes? ¿Qué es lo que hacen específicamente dentro de Lyra? La cadena de medios de pagos es larga y compleja, la diferenciación de los roles de cada uno. En Latinoamérica todavía le falta una nomenclatura un poco más clara, si se quiere, porque muchas organizaciones nacen resolviendo una problemática y después se encuentran cómo se llaman exactamente. Entonces, bueno, Lyra lo que hace, Lyra es una organización de más de 20 años que nace en Europa. Hoy somos un banco digital en la Unión Europea y en India. Tenemos una solución de Collect o de PSP para Argentina, o lo que se llama PSP en Argentina. Una solución de red de monitoreo de terminales y somos un gateway de pagos que es nuestro fuerte de negocio, nuestro foco de negocio en Latinoamérica. Básicamente lo que hace un gateway de pagos es no hacer intermediación ni financiera ni bancaria, sino enfocarse en el core técnico de conectar adquirentes en ecosistemas multiadquirentes, ¿no? Argentina afortunadamente hoy es un ecosistema multiadquirente y en pos de serlo mucho más completo y con más actores. Entonces nosotros acortamos la brecha técnica de conectarte con una API, una ISO de un adquirente o de todos los que haya dentro de un mercado, simplificar eso en muchas APIs para hacer diferentes cosas, soluciones mobile, e-commerce, recurrencias o pagos mensuales y básicamente distribuimos esa abreviación tecnológica a distintas organizaciones. Bancos, entidades financieras, e-commerce en general, un poquito de todo. Creo que, la respuesta podría ser, Lyra hace todo, ¿no? En cada mercado tiene un modelo de negocio específico y una solución específica. Desagregando un poco los conceptos que ibas mencionando, uno que dijiste que me parece muy interesante es esto de los nombres, ¿no? Que esto primero creo, hablamos por ejemplo de América Latina, pero es también globalmente. Cada país llama distintos a las cosas, ¿no? O sea, PSP en Argentina es distinto a decir PSP en Europa, ¿no? Significan diferentes cosas. Lo que hace muy difícil, como decís vos, identificarse con uno de esos roles. Lo segundo que mencionaste, y que creo que la audiencia le puede sonar interesante, que es siempre una palabra rara, ¿no? Que es la adquirencia. Mencionaste la adquirencia y la multiadquirencia.
Para quien no sabe qué es, ¿cómo le explicarías conceptualmente qué son esas palabras? Básicamente tenemos bancos emisores o entidades emisoras de tarjetas de crédito, débito y prepagas. Lo que hacen los adquirentes o acquirers es englobar la comunicación de todos esos bancos emisores, es decir, se conectan a todos esos bancos emisores y dan una comunicación para saber si esa tarjeta tiene saldo, si tiene saldo insuficiente, si tenemos una transacción aprobada, si podemos generar un pago recurrente mensual de alguna suscripción. No, es la primera puerta a saber o a consultar cuál es el estado de esa tarjeta. Y cuando uno dice, bueno, y ahora en Argentina y en Uruguay y en otros países de América Latina tenemos multiadquirencia, ¿qué es lo que estamos diciendo? Originalmente en Argentina teníamos un esquema en donde la bandera Visa era procesada por una sola entidad financiera y la bandera Mastercard por una sola entidad financiera, lo que limitaba al mercado a poder hacer varias cosas. Cuando se abre la multiadquirencia, básicamente significa que cualquier entidad adquirente puede procesar cualquier marca. Entonces, nada, esto posibilita infinitos juegos para quienes procesan pagos, básicamente. ¿Y tiene algún impacto en la educación, por ejemplo, inclusión financiera? Al empresario en general, independientemente de cuál sea su rubro, y me parece que al respecto de esto todavía falta un montón de educación, le da una libertad enorme de decidir cuál es la conexión que establece con esa entidad financiera, cuáles son los plazos de acreditación de esa entidad financiera, cuáles son los aranceles asociados a, cuál es el volumen asociado transaccionalmente a esas transacciones o esas operaciones que se hacen. Entonces, la libertad de poder decidir ahí y de poder distribuir esa adquirencia hoy es 100% del empresario, independientemente de cuál sea su rubro. Y ahí Lira actúa, por así decirlo, como puente entre los comercios y esos adquirentes. Obviamente, la dificultad de conversar con un adquirente o una entidad financiera tan robusta es primero la seguridad, obviamente. Se están manipulando datos sensibles y nada menor que dinero. Segundo, cada entidad financiera o cada adquirente tiene el nivel complejo de llevar una mensajería o una tecnología en particular, con un nivel de comunicación en particular, cuando se establecen conexiones que no tienen que tener intermitencia, que tienen que ser estables. Entonces, eso requiere de personal técnico, de capacitación, de información, que nosotros abreviamos muchísimo para que uno pueda hacer uso de esta disponibilidad de mercado sin tener una inversión muy alta. Y ahí hay un componente tecnológico, porque en tu primera pregunta creo que tiraste 40 conceptos que vamos a tomarnos hasta ahora para aprender, pues son muy interesantes. Que los mencionaste al pasar, pero son de gran impacto. Mencionabas que muchas de estas empresas siguen utilizando la mensajería ISO, ¿no? La mensajería ISO 8583, que es de los años 80, y que la última modificación fue del año 2001. Y uno piensa, estamos hablando de pagos digitales, estamos hablando del año 2023, pero todavía seguimos dialogando con entidades que son muy legacy, ¿no? Sí, sería algo así como utilizar los correos para seguir procesando transacciones, Sí, ¿o no? sería algo parecido, digo, en ese sentido. Y en un ecosistema además tan cambiante como el de medios de pagos, conseguir a alguien que siga hablando o entendiendo, o que un ingeniero que quiera aprender 85-83 es prácticamente imposible. Pero bueno, en la medida que los mercados evolucionan y afortunadamente nosotros con el conocimiento que traíamos un poco de Europa supimos adaptarnos. Somos muy quejosos igual de estos protocolos y tratamos de trasladarlo a las distintas entidades en pro de que mejore todo el ecosistema, ¿no? Y de hecho yo sé algo que es información, una infidencia, no es confidencial, pero sé que el involucramiento de Lira en los proyectos es total. Creo que hasta el CEO particularmente en algunas implementaciones que ve muy desafiantes, como que se pone a liderar eso también, ¿no? Eso habla mucho de una empresa. Sí. A bien y a mal tenemos un chairman y presidente muy técnico, muy enamorado de lo que hace, ¿no? Porque él fundó Lira hace 20 años, tiene un gran conocimiento. O sea, nosotros en el mundo tenemos integrados más de 50 adquirentes, entonces eso nos da un conocimiento muy relevante. Mucho de eso pasa por la cabeza de este hombre. Entonces, tenemos la fortuna de que cuando hay proyectos grandes y cuando hablamos con adquirentes, somos muy abiertos a compartir la información que tenemos y a tratar de que eso que está funcionando funcione un poquito mejor, lo que logra que al final del día nosotros podamos mantener un estándar de calidad, ¿no? Ahí te hago una pregunta. Por lo que entendí, operan en distintos países de América Latina, ¿no? Desde Canadá hasta Buenos Aires, todo menos Bolivia y Paraguay por el momento. Y al mismo tiempo, los países de América Latina tienen sistemas de pago
incluso a los adquirentes que, trabajan en un sistema como es el de Visa o el de Mastercard principalmente, que tiene sus propias reglas, pero tiene como una operación bastante local, ¿no? Porque los medios de pago tienen ese componente. ¿Cómo hace una empresa global para, en definitiva, desarrollar productos que tienen que volverse muy locales en ese aspecto? Creo que es la tarea más compleja, ¿no? Muchas veces me preguntan qué va a suceder con Lira cuando venga un Stripe a operar a Argentina o a Latinoamérica. Es una pregunta que me encanta, va a estar buenísimo porque la competencia nos enriquece a todos, pero si hay un trabajo que nos costó muchísimo, mucha dificultad, tiempo, yo no digo paciencia, digo paz y ciencia, porque es una combinación de las dos, fue conectarnos localmente de forma directa, ¿no? A la CISO de cada mercado latinoamericano. Entonces, lograr que sea una comunicación sin intermediación técnica, eficiencia en esa comunicación, backupeada, con reintentos, con calcular la cantidad de segundos en la que responde cada adquirente en la región, fue un trabajo enorme. Y entiendo también que hay un tema también de modelo de negocio, por así decirlo, que por así decirlo, como los Merchant Service Fee, los MDRs, incluso lo mismo las tasas de intercambio, se van achicando cada vez más, ¿no? Tenés que hacer un negocio cada vez más eficiente. Nosotros tenemos un esquema de pricing exactamente igual que el europeo. Cuando nos instalamos tratamos de ir a ese modelo de negocio en el cual es un fijo transaccional. Y bueno, apuntamos a volúmenes y a escalabilidad, ¿no? O sea, cubrir toda la región y con grandes volúmenes. Lo cual dificulta mucho una operación en Latinoamérica por los márgenes, los aranceles y cómo funciona la industria de medios de pagos. Pero bueno, es una filosofía de Lira. ¿Y cómo ves en línea con esto la adopción de medios de pago alternativos? ¿Desde Lira se pueden incorporar también medios de pagos alternativos o están enfocados en tarjetas? No, tenemos medios de pagos alternativos. Así como tenemos adquirentes, tenemos medios de pagos alternativos, Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, WeChat, Alipay. Las asiáticas son mis favoritas de las billeteras y también las locales no representativas en cada mercado. O sea, un Nequi en Colombia, un EasyPay y demás. Obviamente siempre apuntando al volumen y tratando de que esa conexión sea... Las asiáticas, ¿vale? ¿Son tus favoritas? ¿Por el volumen o porque tienen algo adicional en cuanto al diseño, a la interoperabilidad? Técnicamente mi favorita hoy es Apple Pay por lo robusta que es, por el sistema de criptogramas que utiliza para leer una transacción. Es la tecnología más completa, si se quiere, en tecnología de medios de pagos. Las asiáticas son mis favoritas porque las conocí por Lira, viéndola funcionar en el mercado europeo, ¿no? O sea, siendo Europa nos veíamos obligados a adoptar medios de pagos asiáticos y ahí, bueno, me divierte este mecanismo, esta funcionalidad y la usabilidad que trae el asiático consigo, ¿no? O sea, nosotros como empresa europea tuvimos que adaptarnos a sus medios de pagos, que acá casi es impensable, ¿no? Recién ahora estamos hablando de aceptar Pix de Brasil en Argentina para que el brasilero pueda venir y pagar con su Pix. Bueno, allá es algo dado, ¿no? Eso que dijiste al final es como muy interesante. Es Pix, que es el medio o el sistema de pagos inmediatos de Brasil, que es un nuevo medio de pago que de hecho está creciendo mucho. Veía estadísticas que ya hoy en volumen supera la tarjeta de débito doméstica en Brasil. Mencionás que el brasileño cuando venga a Argentina con una solución de Lira pueda pagar con ese mismo Pix, como si fuera un pago doméstico al final del día. ¿O? Pix lanzó un proyecto para que se pueda procesar en Europa, en el resto de Latinoamérica, para que los ciudadanos brasileños puedan pagar fuera de Brasil con su Pix. Entonces es una capilaridad hermosa, ¿no? Es un caso de negocio hermoso. Y ahí lo que pienso es, y habría que pensarlo, ¿no? Los sistemas de pago inmediatos de Argentina que hemos analizado acá, que de hecho puedan ser usados por argentinos en otro lugar del mundo. Sí, yo me quedé con ganas de saber un poco más sobre Pix. ¿Vale? ¿Cómo funciona? ¿Qué es lo que tiene, digamos, que lo hizo crecer tanto? ¿Qué lo hizo crecer tanto? Es algo que conversamos varias veces. Primero, ¿no? En el tiempo en que nos entregaron la documentación en Brasil y lo vimos en producción fue sumamente rápido, lo cual habla de un interés colectivo y nacional muy importante. Y después, digamos, cómo se trasladó la implementación de ese medio de pago a que el señor que te vende el coco en la playa te cobre con Pix, es increíble. O sea, realmente por eso vemos, ¿no? Que hoy es más el volumen de Pix que débito doméstico. Fue un trabajo muy colectivo, la penetración de medios de pagos digitales igual en Brasil es diferente a la nuestra, ¿no? O sea, me acuerdo trabajando en San Pablo,
fui a un mercado de frutas y en el mercado de frutas, como el mercado central, tenían el POS, el dispositivo POS para cobrarte. Y yo decía, la verdulería a la vuelta de mi casa en Recoleta no tiene un POS. Entonces es como, ya evidenciaba otra situación y otra aceptación al medio de pago digital, que obviamente le dio su celeridad. Sin embargo, creo que en alguna declaración tuya que he visto ahí en internet, dijiste que en Argentina sí se está viviendo una revolución en medios de pago. Es decir, si bien no estamos por ahí a nivel de Brasil en algunos puntos, sí ves algunos elementos en Argentina que te hacen pensar que estamos bien, o en el campeonato mundial de los pagos digitales podemos tener un rol preponderante. 100%, o sea, yo amo Argentina, elijo vivir acá y lo que veo en el ecosistema me pone muy contenta y me enorgullece de nosotros como caso de éxito en la región, ¿no? O sea, todos los días vemos no soluciones nuevas, pero cómo crecen las soluciones aceptadas, cuáles son las nuevas funcionalidades que se lanzan, cómo fue la penetración de QR, y me parece que eso no es algo que se detiene, sino que está en continua mejora. Ayer hablaba con un amigo que tiene una app de delivery y me estaba preguntando cómo integraba pagos por WhatsApp. Yo googleé, porque la verdad que a veces me preguntan cosas de pagos digitales y no sé todo, y me apareció en algunas noticias, me lo confirmará si es cierto, que Lira ya tenía integrado como pagos por WhatsApp de mensajería instantánea. ¿Eso está vigente? Sí, está vigente. Básicamente nos conectamos con Facebook Internacional y proveemos un número local, también proveemos números o levantamos servidores con números de organizaciones, y estas organizaciones pueden usar nuestra mensajería WhatsApp para enviar links de pago. No es igual que el caso brasilero, que es una transferencia vía mensaje, sino que ejecuta una solicitud de procesamiento, pero funciona por los rieles de WhatsApp. Cuando decís que Prix ejecuta una transferencia vía mensaje, y perdón que nos vuelva a meter ahí, ¿significa que va como si fuera un mensaje de texto tradicional que conocemos? ¿O corre sobre internet con una rapidez aún mayor, digamos? No, claro, ahí me gustaría diferenciarlo. Así como vos en Gmail podés transferir dinero, existe la misma funcionalidad por WhatsApp, que estuvo en un momento funcionando en Brasil y luego se prohibió, y creo que, si mal no recuerdo, se volvió a lanzar. ¿Cuál es la diferencia en Argentina hoy? Nosotros enviamos un método de pago tradicional por los rieles de WhatsApp, esa es la diferencia. ¿Y cuál es la diferencia si yo uso un agregador de Argentina, ¿no? Que me permite tener un link de pago? ¿Cuál es la diferencia entre copiar ese link de pago y pegarlo en el WhatsApp y mandárselo? Bueno, que por detrás trabaja un web service que lo genera de forma masiva, que se retroalimenta información y es un poco más automático, aunque podrías generar el link de pago y mandarlo por WhatsApp también. Bien. Y ahí entiendo, porque no probé esa experiencia. De hecho, me gustaría en algún momento verla cómo funciona. ¿La navegabilidad es dentro del mismo mensaje de WhatsApp? ¿O al hacer clic en el link de pago salgo como al explorador de internet? Es un pop-in, por eso hacía la diferenciación. Bien. Porque hoy no hay un riel para transferir o adjuntar dinero, estoy haciendo comillas, por WhatsApp. Bien. Mencionabas otros mercados de América Latina. ¿Cómo ves Argentina en relación de... Ya hablamos de Brasil. ¿Cómo ves Argentina en relación a los demás? ¿No? Mencionabas Perú, mencionabas Uruguay, que sé que los venís trabajando mucho. ¿Cómo ves en ese nivel de maduración? Y hoy Chile recién saca su regulación fintech, que es un paso muy importante para Chile. Viene una estructura de muchos años de Transbank, controlando prácticamente de punta el ecosistema de medios de pagos. Entonces ahora tenemos un CLAP también, un nuevo adquirente abriéndose un poquito más el ecosistema. Perú muy avanzado en términos de seguridad como 3DS, también con 2 adquirentes muy fuertes en su operación. Creo que marcan una trayectoria diferente a la nuestra. Nunca son comparativos los casos, ¿no? Por la cantidad de población, por el uso que aceptan los ciudadanos en el día a día y demás, por la penetración del e-commerce, que no es menor en números de medios de pagos. Pero muy bien, muy bien. Realmente tanto Perú como Chile son casos que me gustan mucho y que observo a diario. ¿Cuánto pesa en el crecimiento del IRA o cuánto limita el crecimiento del IRA la cuestión fiscal, visto esto, digamos, como la presión fiscal que hay en muchos países y la parte en negro que hay de las economías en muchos países de Latinoamérica? No solamente Argentina, ¿no? Pero digo,
¿crees que con una política fiscal más laxa sería más fácil el crecimiento de IRA en determinados países de Latinoamérica? ¿O es más fácil en comparación con los países nórdicos, por decir algo? Realmente en el modelo que trabajamos nosotros en Latinoamérica, que es PaySend, ¿no? Que es el gateway estrictamente técnico, a nosotros no nos afecta directamente, pero sí es algo que observamos a diario porque afecta a nuestros clientes, ¿no? O sea, nosotros tenemos agregadores, billeteras, incluso otros adquirentes como clientes, entonces, bueno, indirectamente nos afecta y obviamente somos pro a digitalizar el dinero, a que haya más métodos de pagos digitales, a que el volumen crezca y trabajamos en pro de ello. Ahí igual siempre se me hace esta pregunta, ¿no? Que es, según datos del Banco Mundial, de la estadística que hace cada 3 años respecto del uso de pagos digitales, en realidad tiene diferentes variables del sistema financiero y una es la de uso de pagos digitales. Y a mí una que me sorprende en América Latina es que según estos datos, el 50% de los adultos mayores de 14 años nunca hicieron un pago digital. Es decir, la mitad de la población latinoamericana, algo así como cercano a los 300 millones, nunca lo hicieron todavía. ¿Cómo hacemos para convencer o incluir a esa gente? Es terrible, ¿no? Porque a mí me pasa con mi familia, ¿no? Intento impulsarlos utilizando medios de pagos digitales. A mi hermana, que prácticamente tenemos la misma edad, yendo al ATM una y otra vez, y le digo, ¿para qué? No hace falta. Es difícil. Ahí el ejemplo que a mí me encanta, ¿no? Es un poco el caso asiático, volviendo a ello, ¿no? O sea, literalmente había muchísima informalidad, ¿no? Porque tenés puestitos de comida en la calle, cada 5 por calle. Entonces, digitalizar eso era muy difícil. Entonces, nada, es la disponibilidad de aquello que es sencillo, que es rápido, que realmente no me causa una fricción. Porque todavía en Argentina tenemos cargo el CBB, o quiero pagar con una billetera y al final me está pidiendo autenticar otra vez, o cambio el medio de pago. Y ya eso retrae un poco el uso del usuario, mucho más si no entiende, ¿no?, cómo abrir una aplicación para tener que hacerlo. Entonces, nada, me parece que son los casos de uso aplicados a dinámicas muy cotidianas. Cuando en la dinámica muy cotidiana yo uso un medio de pago digital, automáticamente lo voy a ir trasladando a toda mi cadena de consumo. Vos dijiste que la competencia nos eleva. Esa es de Pierpaolo. ¿Sí? Bueno, pero usaste una similar, vale, una frase similar que me gustó, que en definitiva hace mención a la industria en general. Pero me quedé con el ejemplo del sudeste asiático y creo que había un avance, o no sé si es así, por eso la pregunta, en cuanto al tiempo de espera entre que efectivamente el consumidor paga y el que vende o el usuario, digamos, que utiliza el PON recibe ese dinero, porque ese era un problema importante, por lo menos en la Argentina, ¿no? Entre el tiempo, yo pagaba con débito, a mí me editaban hoy y al kiosco o al restaurante o a la gomería le llega el dinero en 4 o 5 días. Y había ahí un margen, digamos, en el cual la inmediatez del efectivo era difícil de reemplazarlo. Entiendo que eso ha cambiado, no solamente acá, sino también en países como del sudeste asiático, ¿no? Sí, el caso asiático es diferente, por ahí lo analizaría más en el caso de uso y cómo ese caso de uso metió en la bolsa a muchos tipos de comercialización y de distribución del dinero que luego se formalizó, ¿no? Primero hago que el de la calle que vende Bimbap en la calle utiliza un medio de pago digital y después veo cómo lo regulo, cómo lo clasifico, pero primero le doy la opción, ¿no? Primero lo meto en una trazabilidad de ese dinero. En Argentina la disponibilidad del dinero claramente es un tema de conversación para muchos comerciantes y un retractor para un montón de cuestiones. Dependiendo cuál sea la filosofía de la persona, van a argumentar diferentes cuestiones, ¿no? Que no podemos compararnos por la inflación, que la disponibilidad, que el costo tecnológico para. Entonces, nada, me parece que ahí hay que hacer un doble clic de decir, bueno, cuáles son las ventajas en realidad al final del día. Argentina tiene muchas dificultades impositivas hoy que podrían darnos o dejarnos dilucidar cuál es el movimiento en la calle, quiénes están realmente en una relación de dependencia, quiénes están trabajando bajo informalidad, cómo hacemos para incluir esa información en el sistema financiero y luego vemos cómo la regulamos, ¿no?
¿Cuánto crees que nos puede ayudar en eso la inteligencia artificial? Mucho, pero primero para tener inteligencia artificial tenemos que alimentar esa inteligencia artificial. Entonces, si siguen funcionando con métodos cash y en la informalidad, difícil vamos a poder captar información de qué hace esa persona con el dinero, cómo lo administra, cuánto recibe, digamos, por el trabajo que hace, cuántas veces al mes cobra efectivamente. Entonces, eso es lo que necesitamos, digamos, meter a la inteligencia artificial para después hacer o apostar a una lógica de... Hoy otro de los temas de moda en temas de pagos digitales es la seguridad, ¿no? Es decir, uno sabe que cuando y está con un POS, una terminal de aceptación hardware y uno tiene una tarjeta chip, está protegido, por así decirlo, por lo que es EMV, pero si uno lo hace de manera online, la gente tiene mucho más miedo porque dice, bueno, yo cuando pago online no estoy tan protegido y estoy más expuesto al fraude. ¿Qué herramientas o tecnologías proveen ustedes que puede por ahí mitigar ese tipo de riesgo? Nosotros proveemos 2 tipos de tecnología. La primera es 3DS, somos 3DS Server. Básicamente lo que hace 3DS es EMV, generó un estándar de seguridad para lo que es mensajería de tarjeta no presente o e-commerce, aquello que no se procesa físicamente. Y bueno, estipularon entre las 2 marcas, American Express también tiene el suyo, SafeKey, que en conjunto con el banco emisor, la plataforma que está procesando el pago y el adquirente comparten al unísono, en nada de segundos, cierta información del pagador, como el mail con el que se loguea a su home banking, el hash, el device, metadata, información propia del tarjetaviente al momento que está procesando el pago. Yo levanto esa información y se la envío al banco adquirente, al banco emisor. Y el banco emisor me dice si efectivamente es Juan, es su celular con el que se conecta a home banking, su mail, etcétera, etcétera. Si hay convalidación, tenemos una aprobación de esa transacción. Si hay dudas al respecto, porque capaz yo estoy usando, no sé, la tarjeta de crédito de mi hermana, si hay dudas al respecto, va a enviar un push a través del home o distintos métodos que disponibilice el banco emisor para certificar que es fehacientemente la persona. Entonces ahí certificamos un 3DS, o sea, 3 actores, de que esa persona está efectivamente haciendo el pago. O sea, la nueva tecnología lo que hace es trasladar al mundo online esa seguridad que tenemos en el mundo presente cuando pagamos con tarjeta. Claro, o sea, que nos certifica en el mundo presente que nosotros somos nosotros. Antiguamente el DNI, y bueno, y con el DNI miro tu cara. Bueno, ahora miramos tu Face ID, tu fingerprint y tu mail con el que te conectas a absolutamente todas las plataformas. Bueno, es la otra versión de la identidad, ¿no? Es hasta más segura, te diría, porque antes los DNI, viste, que los renovabas cada 20, 25 años. Yo tengo uno de la época en que mi abuelo tenía 18 años y lo utilizó hasta cuando tenía 50. Era imposible de... Y ahora pasamos a una parte acá del programa que llamamos predicciones, que hablamos un poco sobre el futuro. Y básicamente la pregunta es esa, es no solo hablando de los pagos, sino cómo te imaginás ese sistema financiero del futuro. Uy, ¿cómo me lo imagino? Difícil. Por ejemplo, siempre digo, ¿la tarjeta de crédito va a seguir existiendo? No, ya en Europa la gente no emite plásticos, no hay endoce de plástico. Lo hablábamos con un colega que tiene una hija viviendo en Barcelona, entonces él como que bueno, es una extensión de su tarjeta con su banco internacional. Y le dice, bueno, ¿dónde te mando el plástico? No, no pidas al banco que se endose plástico no. Ella además trabaja en una organización verde y demás. Entonces, bueno, ahora hace 9 meses que no visito Europa, pero todos mis colegas del trabajo pagando con Apple Pay sobre la terminal desde el teléfono. Literalmente no consumen más los plásticos prácticamente. Entonces, quiero ver eso en Argentina también, ¿no? ¿Y los medios de pago alternativos, crees que le pueden, los PIX del mundo, por así decirlo, le pueden sacar el trono a la tarjeta de crédito, que en definitiva está por detrás del Apple Pay, por así decirlo? Creo que va a ganar un buen porcentaje, ¿no? Este tipo de metodologías bien locales, pero con una perspectiva local, ¿no? Que responde a un montón de cuestiones. Van a tener una penetración importante y un crecimiento mayor del que vemos hoy, pero no veo ni en el mediano ni en el corto plazo que no haya marcas, por ejemplo. Sé que tenemos que ir cerrando, Juanpi, pero déjame hacer 2 preguntas antes de terminar.
La primera, y sin decir la marca para no hacer preferencia por ninguna emisora de tarjeta de crédito, y sabiendo que ustedes no están en Bolivia, hoy una importante emisora de tarjeta de créditos sacó una noticia de que emitía la primera tarjeta de débito, pero con un sistema Buy Now, Pay Later, digamos, ya de base. ¿Crees que el Buy Now, Pay Later va a reemplazar a las tarjetas de crédito? Más allá, digo, de reemplazar el plástico, digamos que eso sería algo más fáctico. Pero que el sistema Buy Now, Pay Later va a terminar de hacer que la tarjeta de crédito como tal deje de existir. Así como creo que Mercado Crédito responde a una necesidad de mercado en particular, y podemos decir que también es una especie de Buy Now, Pay Later, responde a ciertos nichos de mercado desatendidos, entonces acompañarán el crecimiento de esos nichos de mercado, incluirán a estos usuarios dentro del sistema financiero, porque finalmente lo que están haciendo es financiar a gente que nadie financia, pero creo que son dos rieles que van en paralelo. O sea, van a coexistir, digamos. Sí. Okay. ¿Qué problema del mundo te obsesiona resolver? ¿Qué problema del mundo? Antes le hacemos una introducción, pero decidimos hacerla más directa, por eso están así. Podés tomarte un tiempo para pensarla. Ok, en un grupo de amigos tenemos una conversación que es traer ideas millonarias al grupo, entonces como que las debatimos entre nosotros. Y una que surgió hace un tiempo que a mí me encanta. Pará. Si vale la pena la charlamos cuando cortamos. Si no, pues pongámosla en común, pero pensémoslo. Primero la escuchamos y Claro. si Después la la editamos. editamos. Después la editamos. Perfecto, hacemos así. Básicamente parece que el procesamiento de basura de forma orgánica, hay un montón de cuestiones y de formas para resolverlo. El problema es la basura inorgánica porque siempre genera químicos o humo o altas temperaturas, pero parece que una forma orgánica es que la cucaracha es el único ser orgánico que tiene la capacidad de ingerir alimento inorgánico y desechar alimento orgánico. Entonces hay unas especies de granjas en Japón en las que ponen cierta cantidad de plástico y cierta cantidad de cucarachas. Esas cucarachas se alimentan del plástico, liberan desecho orgánico y no sé, a los 60 días la cucaracha muere. Entonces eso inicia un proceso orgánico de recuperación de residuos. Me parece algo maravilloso, entonces es algo que siempre que bebo cuento, es que hay que hacerlo, ¿no? Me encantó el concepto de tiramos ideas que nos pueden hacer millonarios. Un dato, un disclaimer, mis amigos hablan de fútbol, ¿viste? Últimamente, nada más me gusta mucho más esto, ¿vale? Mucho más enriquecedor, ¿viste? Creo que hasta sale una idea para un podcast. Sale una idea para un... No, me parece tremendo ahora me voy a poner a huirar, olvídate. Vale, muchas gracias por haber venido y esperemos que la hayas pasado bien. Muchas gracias por la invitación, me encantó venir. Y a toda la audiencia, nos vemos en el próximo episodio de FinTech on the Rocks. Muchas gracias.